Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa escondió durante 3 meses los resultados que confirmaban que nuestra hija de 5 años no es biológicamente mía, mientras yo seguía siendo el papá que la consolaba en las noches y le enseñaba matemáticas. La confrontación fue devastadora. Todo empezó de la manera más tonta. Nuestra lavadora se descompuso el sábado por la noche y yo necesitaba calcetines limpios para ir a trabajar el lunes. Mi esposa había salido con nuestra hija al parque, así que decidí revisar su cómoda porque a veces guarda mis calcetines ahí cuando dobla la ropa. Estaba buscando en el último cajón, el de su ropa interior, cuando mi mano tocó algo extraño. Una caja de toallas femeninas que se sentía demasiado liviana. La curiosidad me ganó. Al abrirla, encontré unos papeles doblados muy cuidadosamente. Eran resultados de laboratorio de paternidad fechados hace 3 meses. El nombre del padre, yo. El nombre de la menor, mi hija de 5 años. Y abajo, en números fríos y claros. Probabilidad de paternidad, 0%. Me quedé ahí parado en ropa interior, sosteniendo estos papeles mientras el mundo se me venía abajo. Llevamos 7 años casados mi esposa y yo. Nuestra hija acaba de cumplir 5 años en marzo. Yo estoy en el acta de nacimiento. Yo fui quien la cargó primero en el hospital. Yo soy quien se despierta cuando tiene pesadillas. Soy su papá, pero según estos papeles, no comparto ni una gota de sangre con ella. Ahora que lo pienso, siempre hubo señales que ignoré o justifiqué. Mi hija no se parece nada a mí. Tiene los ojos verdes cuando los míos son cafés oscuros, igual que los de mi esposa. Su cabello es rubio cenizo, mientras que el mío es negro azabache. Cuando era más pequeña, la gente siempre comentaba que había sacado los genes de mi esposa, pero nunca mencionaban parecido conmigo. Mi madre, que no es de las que se guarda comentarios, una vez dijo que la niña no tenía la nariz familiar que caracteriza a todos los hombres de mi lado. Mi esposa se puso tan nerviosa que derramó su café y cambió de tema inmediatamente. En ese momento pensé que era sensibilidad de nueva mamá, pero ahora veo que era algo más. También está el tema del álbum de fotos. Desde que nació nuestra hija, mi esposa ha evitado hacer comparaciones visuales. Cuando sugerí hacer uno de esos álbumes donde comparas fotos de bebés de ambas familias, se negó rotundamente. Dijo que era vanidad, y que cada bebé era único. Me pareció extraño porque ella es de las que documenta todo, pero no insistí. El año pasado, cuando vi un comercial de esas pruebas de ancestros que están tan de moda, comenté que sería divertido hacérnoslas los 3 para ver de dónde venían nuestros genes. Mi esposa se enojó tanto que terminamos discutiendo. Me dijo que esas pruebas eran una invasión de privacidad y que no confiaba en las compañías que las hacían. Su reacción fue tan exagerada que me quedé confundido, pero al final lo dejé pasar. Durante estos últimos 3 meses, desde que aparentemente se hizo la prueba, he notado cambios en ella. Está más distante, más nerviosa. A veces la agarro mirándome con una expresión que no puedo descifrar. Cuando abrazo a nuestra hija, a veces veo que mi esposa nos observa con cara de culpa. Pensé que podía ser estrés del trabajo o cansancio, pero ahora todo cobra sentido. Tomé fotos de los resultados con mi teléfono antes de volver a ponerlos exactamente donde los encontré. No sé si es legal usar esas pruebas como evidencia de algo, pero necesitaba documentar lo que había encontrado. Cada vez que veo esas fotos en mi galería, siento como si me clavaran un cuchillo en el pecho. El problema es que no sé cómo confrontar esto. Mi vida está completamente entrelazada con la de ellas. Vivimos en un departamento rentado que acabamos de renovar por 1 año más. Con mi sueldo de técnico en sistemas, apenas puedo cubrir la mitad de los gastos, y eso trabajando tiempo extra casi todas las semanas. Mi esposa trabaja en una oficina administrativa, y su sueldo es lo que mantiene estable nuestra economía familiar. Pero más importante que el dinero es el tema del seguro médico. Mi hija tiene asma desde los 2 años, y el tratamiento es caro. Mi esposa es la titular del seguro en su trabajo, que es el que cubre todas las consultas con el neumólogo pediatra y los medicamentos controladores. Si me voy, si esto se desmorona, mi hija se queda sin cobertura médica completa. Y luego está ella, mi pequeña. Para ella soy papá. Me busca cuando se lastima, me abraza cuando llego del trabajo, me dice te amo papi antes de dormir. Practicamos juntos sus tareas de matemáticas en la mesa de la cocina. Le enseñé a andar en bicicleta el mes pasado en el parque de la colonia. En el Día del Padre me regaló un dibujo donde aparecemos los 3 como una familia feliz. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que el hombre que considera su papá, descubrió que no comparte su sangre? ¿Cómo procesas que la persona con quien has construido una vida te ha mentido durante años sobre algo tan fundamental? ¿Cómo confrontas a tu esposa cuando literalmente dependes de ella para que tu hija pueda respirar bien? Hay veces que la miro jugando con sus muñecas en la sala y me pregunto si veo rasgos de otro hombre en su cara. Es horrible pensarlo, pero no puedo evitarlo. Cada gesto, cada expresión, cada vez que sonríe, me pregunto a quién se parece realmente. Me siento como un extraño observando a mi propia familia. No he podido comer bien estos últimos días. Cuando mi esposa me pregunta qué me pasa, le digo que es estrés del trabajo. Ella me abraza y me dice que todo va a estar bien, que somos un equipo.
Cada palabra de consuelo se siente como otra mentira, otra capa de engaño que descubrir. Estoy escribiendo esto a las 2 de la madrugada porque no puedo dormir. Mi esposa está a mi lado respirando tranquilamente, y mi hija está en su cuarto probablemente soñando con princesas y unicornios. Su mundo está intacto mientras el mío se desmorona silenciosamente. ¿Cómo confronto esto cuando toda mi estabilidad económica depende del seguro médico de mi esposa? ¿Debo buscar un abogado primero? ¿Hablo con ella directamente? ¿Qué pasa si lo niega todo? ¿Qué pasa con mi hija si esto explota? No sé si legalmente sigue siendo mi hija o si soy solo el tipo que firmó unos papeles hace 5 años. Necesito consejos porque siento que cualquier decisión que tome va a destruir la vida de una niña inocente que no pidió nacer en medio de este desastre. Actualización 1. Hola a todos, soy el tipo que encontró la prueba de paternidad en el cajón de su esposa. Han pasado 8 días desde mi post original y muchos me pidieron actualización. Lamento no haber respondido comentarios, pero estaba procesando todo esto y tratando de decidir qué hacer. Primero, gracias a todos los que me escribieron con consejos, especialmente los que pasaron por situaciones similares. Sus experiencias me ayudaron a entender que no estoy loco por sentirme confundido sobre mis emociones hacia mi hija. Decidí seguir el consejo de hablar directamente con mi esposa. Esperé hasta el miércoles porque quería que fuera en un momento calmado, cuando nuestra hija estuviera en la escuela y tuviéramos tiempo de procesar todo sin prisa. Esa mañana, después de llevar a la niña a clases, regresé al departamento donde mi esposa estaba tomando café y revisando su teléfono. Se veía relajada, sin idea de lo que venía. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y saqué mi teléfono. Le dije: necesitamos hablar sobre esto y le mostré las fotos que había tomado de los resultados del laboratorio. Su cara cambió completamente. Primero confusión, luego reconocimiento, después pánico puro. Dejó caer la taza y el café se derramó por toda la mesa, pero ninguno de los dos se movió a limpiarlo. Se quedó callada por lo que se sintió como una eternidad, solo mirando mi teléfono. Luego empezó a llorar. No era llanto dramático, eran lágrimas silenciosas que le corrían por las mejillas mientras miraba hacia abajo. Finalmente dijo: no sabía cómo decírtelo. Lo que siguió fue la conversación más difícil de mi vida. Entre sollozos, me contó que había estado con su ex una sola vez, justo antes de nuestra boda. Dijo que habían quedado para cerrar ciclos, porque él se iba a mudar a otra ciudad. Una cosa llevó a la otra y pasó. Según ella, fue solo esa vez. Cuando se enteró del embarazo unas semanas después calculó las fechas y asumió que era mío. Me dijo que nunca dudó porque las fechas coincidían con nuestra luna de miel. Durante 5 años vivió con esa certeza hasta que hace 3 meses empezó a tener dudas. Le pregunté qué la hizo decidirse a hacer la prueba. Me explicó que nuestra hija había empezado a hacer preguntas sobre parecidos familiares en la escuela. Una compañerita le había dicho que no se parecía nada a mí, y eso la puso a pensar. La maestra había mandado un proyecto sobre árboles genealógicos y mi esposa entró en pánico. Aquí viene lo que más me dolió. Me contó que el padre biológico es su compañero de trabajo actual. Lo conozco porque a veces aparece en las videollamadas cuando trabajo remoto y mi esposa está en reuniones. Es un tipo alto, de cabello rubio cenizo, con ojos verdes. Básicamente, una descripción exacta de cómo se ve mi hija. Mi esposa me juró que no habían vuelto a tener nada romántico, que solo son compañeros de trabajo. Dice que cuando obtuvo los resultados hace 3 meses, se sintió tan culpable que se lo contó a él. Según ella, él se asustó porque tiene esposa e hijos propios, y le pidió que no lo volviera a involucrar en el tema. Le pregunté por qué no me lo dijo cuando obtuvo los resultados. Me explicó que había planeado hacerlo, pero que cada vez que me veía con nuestra hija, jugando o ayudándola con la tarea, no podía hacerlo. Eres su papá en todo lo que importa, me dijo. No quería destruir eso. El resto de la semana fue una pesadilla emocional. Mi esposa se disculpaba constantemente, trataba de tocarme, de abrazarme, pero yo no podía. Cada vez que la veía me acordaba de que me había mentido durante 5 años. Dormía en el sofá porque no podía estar en la misma cama. Mi hermano fue mi salvación esos días. Le conté todo y me apoyó completamente. Me dijo que tenía derecho a estar furioso, pero también me recordó que mi hija no tenía la culpa de nada. Mis papás, por otro lado, me dijeron que pensara bien las cosas antes de tomar decisiones, de las que me podría arrepentir. Mi papá me dijo que había criado a esa niña por 5 años y que eso valía más que cualquier prueba de sangre. El problema con mi familia política es otro tema. Mi esposa en su desesperación le contó todo a su mamá. Su madre me llamó el viernes por la noche gritándome que era un desalmado, por ni siquiera considerar a mi hija en todo esto. Me colgó cuando le dije que necesitaba tiempo para procesar. Y luego llegó el viernes, el día de la presentación del Día del Padre en la escuela de mi hija. Habíamos estado practicando su canción toda la semana. Ella estaba emocionadísima porque iba a cantarme una canción que había aprendido sobre papás especiales. El miércoles, después de la conversación con mi esposa, pensé en no ir. No sabía si podía fingir normalidad frente a todos los otros padres, pero no pude hacerle eso a mi pequeña. Fui a la presentación, me senté en primera fila como siempre,
Y cuando ella subió al escenario me dedicó la sonrisa más grande del mundo. Cantó su canción mirándome directamente, y cuando terminó corrió a abrazarme gritando, «Te amo, papi». Me quebré ahí mismo, frente a todos los padres y maestros. Esa noche mi hija se durmió en mis brazos mientras le leía su cuento favorito. Me di cuenta de que, sin importar lo que digan los papeles del laboratorio, yo soy la única figura paterna que ella conoce. Soy quien la consoló cuando tuvo miedo de los monstruos bajo la cama, quien le enseñó a contar, quien la lleva al doctor cuando tiene crisis de asma. Pero también me di cuenta de que no puedo seguir viviendo esta mentira. Cada vez que miro a mi esposa siento una mezcla de amor y traición que me está matando. No sé si algún día podré confiar en ella otra vez. Por ahora seguimos viviendo en el mismo departamento, pero duermo en el sofá. Mi esposa está tratando de darme espacio mientras yo decido qué hacer. Mi hija nota la tensión pero todavía no entiende qué está pasando. Solo sabe que papá está triste, y trata de animarme con dibujos y abrazos extra. No sé cuál va a ser mi próximo paso, pero sé que tengo que tomar decisiones pronto. Esta situación no es sostenible para ninguno de nosotros. Actualización 2. Han pasado casi 3 semanas desde que encontré esos papeles y mi vida cambió para siempre. Muchos me han preguntado qué pasó después de la presentación del Día del Padre, así que aquí está mi actualización. Después de quebrarme en la escuela, decidí que necesitaba respuestas más claras. No podía seguir viviendo con medias verdades y información incompleta. El lunes siguiente confronté a mi esposa sobre más detalles, específicamente sobre su compañero de trabajo. La conversación fue todavía más reveladora y dolorosa. Me confirmó que sí, él sabe que posiblemente sea el padre biológico. Cuando mi esposa obtuvo los resultados hace 3 meses, se sintió tan abrumada que necesitaba contárselo a alguien. En lugar de contármelo a mí, su esposo, se lo contó a él. Según mi esposa, su reacción fue de pánico total. Él está casado desde hace 10 años, tiene 2 hijos propios, y su matrimonio ya había pasado por problemas anteriores. Le pidió a mi esposa que mantuviera todo en secreto y que no lo involucrara más en el asunto. Básicamente, le dijo que él no quería saber nada de mi hija y que no planeaba reconocerla ni económica ni emocionalmente. Esto me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. No solo mi esposa me había engañado, sino que este tipo sabía que tenía una hija biológica y simplemente decidió ignorar su existencia para proteger su vida cómoda. Me di cuenta de que si yo me alejaba, mi hija se quedaría sin ninguna figura paterna estable. El miércoles de esa semana tomé una decisión que me dolió hasta el alma. Me mudé temporalmente con mi hermano. No podía seguir durmiendo en el sofá, fingiendo normalidad durante el día y sintiéndome destruido por las noches. Necesitaba espacio físico para procesar todo esto mentalmente. La mudanza fue terrible. Empaqué una maleta con ropa básica mientras mi hija estaba en la escuela. Mi esposa lloraba en la cocina, preguntándome cada 5 minutos si iba a volver. Le dije que no lo sabía, que necesitaba tiempo. Dejé claro que seguiría viendo a mi hija y que por el momento continuaría pagando mi parte de los gastos del departamento. Vivir en el sofá de mi hermano ha sido una humillación diaria. Tengo 34 años y estoy durmiendo en un sofá que es demasiado corto para mi estatura. Mi hermano y su esposa han sido increíbles, pero sé que esta situación los incomoda. Sus propios hijos preguntan por qué tío está durmiendo en la sala, y no saben qué responderles. Lo peor es el efecto en mi trabajo. Mi jefe notó mi bajo rendimiento la semana pasada. He llegado tarde 2 veces porque no duermo bien, y mi concentración está por los suelos. Cuando me preguntó si todo estaba bien en casa, no supe qué decirle. No puedo explicarle que mi vida familiar es una mentira sin sonar como un drama de telenovela. Económicamente, mantener 2 hogares está acabando conmigo. Sigo pagando la mitad de la renta del departamento donde vive mi hija, más gastos de comida y servicios. Además, ahora tengo que colaborar con gastos en casa de mi hermano y cubrir mis propias comidas fuera. Mi sueldo de técnico simplemente no da para tanto. Pero lo que más me está matando es extrañar a mi hija. La veo los fines de semana en el parque cerca del departamento. Inventamos que papá está trabajando en un proyecto especial, para explicar por qué no duermo en casa. Ella lo acepta con esa inocencia de niña de 5 años. Pero noto que está más apegada, más necesitada de atención cuando estamos juntos. El sábado pasado, cuando la llevé a los juegos del parque, me dijo, «Papi, ¿ya casi terminas tu proyecto?» Mamá llora mucho cuando no estás. Me partió el corazón. Esta niña está sufriendo las consecuencias de decisiones de adultos que no puede entender. Y ahí está el problema que me tortura todos los días. Cada vez que la veo, cada vez que me abraza y me dice papi, una parte de mi cerebro analiza sus rasgos, buscando parecidos con ese hombre. Es horrible, pero no puedo evitarlo. Veo sus ojos verdes y me pregunto si él tiene la misma forma de sonreír. Veo su cabello rubio y me acuerdo de que el mío es negro. Es una tortura mental constante. Mi esposa me manda mensajes todos los días. Algunas veces son disculpas, otras son actualizaciones sobre nuestra hija, y algunas son súplicas para que regrese. Me mandó fotos de mi hija preguntando por mí, y eso casi me hace regresar corriendo. Pero luego recuerdo la traición y me quedo paralizado entre el amor y el resentimiento.
La semana pasada finalmente tomé una decisión concreta. Conseguí cita con un abogado de oficio para el próximo mes. No porque quiera desconocer a mi hija, sino porque necesito entender cuáles son mis derechos y obligaciones legales en esta situación. Necesito saber si puedo divorciarme de mi esposa, pero mantener algún tipo de custodia o visitas con mi hija. He estado investigando por internet y aparentemente, como mi nombre está en el acta de nacimiento y la he criado por 5 años, tengo ciertos derechos paternos independientemente de la biología. Pero necesito que un profesional me explique las opciones específicas para mi caso. Mi plan actual es mantener la relación con mi hija mientras proceso legalmente el divorcio. No puedo seguir casado con alguien que me mintió sobre algo tan fundamental, pero tampoco puedo abandonar a una niña que me considera su papá. Es la decisión más difícil de mi vida porque significa dividir a mi familia pero preservar mi relación con mi hija. La verdad es que estoy destrozado. Hay días que me levanto y por un segundo olvido todo lo que ha pasado. Luego la realidad me golpea, y tengo que recordar que mi vida como la conocía ya no existe. Estoy tratando de reconstruir mi identidad entre ser padre de una niña que no es biológicamente mía, y esposo de una mujer en quien ya no puedo confiar. Por ahora voy día a día. Veo a mi hija los fines de semana, trabajo lo mejor que puedo durante la semana, y trato de no volverme loco en el sofá de mi hermano por las noches. No sé cuánto tiempo pueda mantener esta situación, pero es lo que tengo por ahora. Algunos me han preguntado si consideraría terapia de pareja. Honestamente, no sé si hay terapia que pueda reparar 5 años de mentiras sobre la paternidad de mi hija. Pero tampoco sé si hay terapia que me ayude a procesar ser padre sin ser padre biológico. Es territorio desconocido para mí. Lo que sí sé es que mi hija merece estabilidad, y yo soy la única figura paterna estable que conoce. Voy a seguir siendo su papá, pero necesito encontrar una manera de hacerlo sin seguir viviendo una mentira. El próximo mes, después de hablar con el abogado, tendré más claridad sobre los próximos pasos. Por ahora es todo lo que puedo hacer, seguir adelante un día a la vez y tratar de proteger a mi hija de este desastre que no creo.